Bien, bendiciones, queridos hermanos que nos escuchan a través de este audio. Vamos a continuar con las clases de demonología bíblica. Estamos en la doctrina número 6. Doctrina 6 nos toca hablar sobre expulsión de demonios. Expulsión de demonios. Y con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La expulsión de demonios o eliminación también de demonios o destitución de demonios. Lo podemos definir como una práctica de poder, una práctica de poder en el Espíritu Santo. Y esta práctica, pone fin al control interno demoníaco, que pues pueden ejercer uno o varios demonios en la persona. No encontramos textos bíblicos en el Antiguo Testamento, solamente encontramos textos bíblicos en el Nuevo Testamento, sobre todo en los Evangelios. Vemos que durante su ministerio terrenal, Jesús expulsaba demonios en el poder del Espíritu Santo. Vamos ilustrando este tema con dos textos bíblicos que está relatado en los Evangelios. Vamos a Marcos en el capítulo 1, verso del 23 al 25. Dice la palabra del Señor que había, dice, en la sinagoga de ellos, o sea, sinagoga, el lugar donde se reunían, ¿no? Había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo. Vemos ahí espíritu maligno, espíritu demoníaco, ¿no? Que dio voces, verso 24, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Verso 25, pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Vemos ahí expulsión de demonios de parte de Jesús. Y en el verso 26 dice: y el espíritu inmundo, o sea, malo, perverso, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Vemos claramente este texto bíblico que Jesús estaba en la sinagoga expulsando un demonio, expulsando un espíritu inmundo. Vemos también que en el cuerpo humano, en la persona, puede estar controlado por un espíritu inmundo, pero también pueden ser controlados, ¿no?, por una legión, ¿no? Y todos sabemos que esto es producto del pecado, ¿no? De que el hombre, pues tal vez por falta de conocimiento, no tienen una clara, percepción de las escrituras, pues entregan al pecado y los demonios entran, ¿no?, y se posicionan ahí, ¿no? Entonces vamos a ver donde Jesús también expulsó demonios, o sea, vemos legión. ¿Se acuerdan del endemoniado gadareno, no? Ahí vemos, vamos a leer solamente el verso 30 en Lucas 8:30. Lucas 8:30 dice, ahí vemos el contexto, el endemoniado gadareno. En el verso 30 aparece: y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: legión, ¿no? Legión, que en otras versiones aparece como ejército, o sea, cantidad, porque muchos demonios no habían entrado en él. Entonces vemos que
Los demonios entran cuando una persona pues está practicando el pecado. Y bueno, vemos que Jesús en su ministerio terrenal pudo expulsar demonios, ¿no? Y por supuesto en el poder del Espíritu Santo. Muy bien, también vemos textos bíblicos en los evangelios que Jesús también delegó poder, delegó autoridad a sus discípulos. Eso lo vemos en Mateo, en el capítulo 10, sobre todo el verso 1, que dice lo siguiente. Mateo 10:1 dice lo siguiente: entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad, o sea, poder sobre los espíritus inmundos, para que los echase fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia, ¿no? Entonces vemos aquí en estos 3 textos bíblicos que estamos dando, Jesús expulsa demonios, ¿no es cierto? Y también se puede expulsar demonios con poder delegado, ¿no? Autoridad delegada, porque estamos haciendo esta enseñanza con textos bíblicos, porque el curso se llama Demonología Bíblica. Entonces siempre cuando queremos exponer este tema tenemos que ir a las escrituras, ¿no? A las escrituras. Vemos también, por ejemplo, otro texto en Lucas, en el capítulo 10, verso 17. Vemos ahí los 70 discípulos que Jesús escogió para predicar el evangelio. Y bueno, ellos regresaron con gozo, porque los demonios le obedecían. Le obedecían que usando el nombre de Jesús. En Lucas capítulo 10, verso 17, dice la palabra del Señor: volvieron los 70 con gozo, o sea, con gozo, con alegría, ¿no? Diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. O sea, los demonios pues le obedecían, pero utilizando siempre el nombre de Jesús. Vemos claramente en estos textos bíblicos que para expulsar demonios se necesita poder, y ese poder pues viene directamente de Dios. Por eso es que Jesús expulsaba demonios, ¿no? Expulsaba demonios porque Jesús estaba lleno de poder, lleno del poder de Dios, lleno del Espíritu Santo. Vamos citando este texto en Mateo, por ejemplo, Mateo 12:28, dice claramente Jesús: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Vemos claramente este texto donde Jesús echaba fuera demonios por el poder del Espíritu Santo. Entonces la autoridad de Jesús sobre los demonios se manifestó, como estamos viendo, durante todo su ministerio terrenal. Ustedes revisan los evangelios, estudian y vemos muchos textos con respecto a liberación, expulsión de demonios. Los demonios reconocieron, ¿no?, quién era Jesús. Los demonios reconocieron quién era Jesús. En otras partes de las escrituras, los demonios le dicen a Jesús que era el Santo de Dios, que era el Santo de Dios, que era el Hijo de Dios. Los demonios sabían quién era Jesús. Vamos a Marcos en el capítulo 1, verso 24. Dice, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé
quién eres el Santo de Dios, el Hijo de Dios. Entonces vemos claramente que los demonios sabían quién era Jesús, ¿no? Y cuando los demonios o cuando los espíritus malos, cuando los espíritus malignos veían a Jesús, caían al suelo, ¿no? Caían al suelo, gritaban. Vamos con otra parte de la escritura, Marcos, por ejemplo, en el capítulo 3. Marcos capítulo 3, verso 11 dice: y los espíritus inmundos, o sea, al verle a Jesús, pues se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Vemos textos claramente que expulsar demonios solamente se necesita el poder de Dios. Dios es el que puede echar demonios cuando una persona sea contaminado espiritualmente, abrió puertas al pecado, se entregaron a la idolatría, al ocultismo, y los demonios pues entran, ¿no? Y comienzan pues a destruir al ser humano. Entonces, para expulsar demonios necesitamos poder de Dios. Y ese poder hemos visto que lo recibieron los discípulos. Vamos a otro texto. El poder que recibieron los discípulos de parte de Jesús. En Mateo, por ejemplo, capítulo 10, verso 8, dice: sanad enfermos. Ahí vemos un mandato de parte de Jesús a sus discípulos: sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos. Vemos también ahí: echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dar de gracia, ¿no? Marcos capítulo 6, verso 13 dice: y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Entonces, el nombre de Jesús, o en el nombre de Jesús, se puede echar demonios, fuera demonios. Y había en ese tiempo creyentes también que no eran del grupo que caminaban con Jesús, pero que cuando también utilizaban el nombre de Jesús, los demonios salían. Vemos, mire el poder que tiene el nombre de Jesús. En Lucas capítulo 9, verso 49, dice: entonces respondiendo Juan dijo: maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos. O sea, ahí vemos los discípulos que decían: le prohibimos, ¿no? Pero no siguen. ¿Por qué? Porque no siguen con nosotros, ¿no? Y Jesús le responde en el verso 50. Jesús le dijo: no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Entonces vemos el poder que tiene el nombre de Jesús, ¿no? ¿Quién era Jesús? Pues el Hijo de Dios, Dios hecho carne y lleno de poder del Espíritu Santo, ¿no? ¿Quiénes también reciben ese poder? Ahora que Dios ha fundado su iglesia, tienen ese poder todos los que creen en Jesús y se bautizan, ¿no? Reciben ese poder para expulsar demonios. ¿Cuál es la cita? Marcos 16, del 16 al 17, dice: el que creyere, ¿no? O sea, creer significa pues aceptar a Cristo como su Salvador y seguir una vida, ¿no?, de santidad, ¿no? Dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Vemos ahí la salvación. Es creer y bautizarse, ¿no?
punto y coma, más el que no creyere será condenado. Y en el verso 17 aparece, y estas señales seguirán a los que creen, es decir, a los que son creyentes, hijos de Dios. Creen, obedecen también a su palabra, ¿no? Porque creer es obedecer a su palabra. Y estas señales seguirán a los que creen. Dice claramente, en mi nombre echarán fuera demonios. Vemos ahí también hablarán nuevas lenguas. Entonces vemos claramente que también esta promesa está para los creyentes, para los hijos de Dios. Entonces los hijos de Dios pueden echar fuera demonios. ¿Cuál sería en todo caso los pasos o procedimientos para expulsar demonios? Primeramente, ser hijos de Dios. Ahora que Dios fundó su iglesia, ser hijos de Dios. ¿Cuál es el texto bíblico? Vemos en Juan 1, 12, 13, cuando ya uno es hijo de Dios, tenemos ese poder, ¿no? Juan 1, capítulo 1, verso del 12 al 13, dice, mas a todos que le recibieron, o sea, los que le aceptaron, ¿no? A los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Vemos que al momento de aceptarlo a Cristo, nos convertimos en hijos de Dios y tenemos ese poder. Ahora, otra condición también para echar fuera demonios, hay que estar lleno del Espíritu Santo, lleno de la presencia del Señor. Por eso que hay un mandato para los cristianos, para los hijos de Dios, que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, buscar siempre la llanura del Espíritu Santo. Efesios 5:18 dice claramente, no os embriaguéis con vino, como el mundo lo hace, ¿no? Que toma ron, que toma alcohol, ¿no? Que toma cerveza. Aquí dice claramente, el cristiano no puede embriagarse con alcohol, ¿no? Sino que hay que ser llenos del Espíritu Santo. Todo cristiano tiene que buscar llanura del Espíritu Santo. Por eso que Jesús expulsaba demonios por el Espíritu Santo. Le hemos leído, ¿no es cierto?, que está en Mateo 12:28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a nosotros el reino de Dios. Entonces Jesús echaba fuera demonios por el Espíritu de Dios. Otro de los pasos o procedimientos para echar fuera demonios, hay que actuar con voz de mando, con voz de autoridad, que ese demonio salga en el nombre de Jesús. Vamos ilustrando con un texto de las Escrituras. Por ejemplo, cuando Pablo y Silas, ¿no es cierto?, dice, iban a la oración. Ahí se presentó una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Entonces Pablo le dice, te mando en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, que salgas, ¿no? Vamos a leer esta porción en Hechos, capítulo 16, del 16 al 18. Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Verso 17. Está siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Verso 18. Y esto lo hacía por muchos días, ¿no? Mas desagradando a Pablo, este se volvió y le dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió
en aquella misma hora. Vemos ahí entonces Pablo, lleno del poder del Espíritu Santo, utilizó el nombre de Jesús, nombre de Jesucristo. Entonces hasta ahí hemos visto muchos textos o varios textos que se puede expulsar demonios en el nombre de Jesús. ¿Qué ocurre después de la liberación? No, por supuesto, después de la liberación la persona es completamente libre, ¿no? Los demonios pues abandonan el cuerpo de la persona, pero en ese proceso la persona por un instante queda inmóvil, ¿no? Como si estuviera muerto, y después, bueno, se endereza y se levanta, ¿no? En Marcos capítulo 9, verso 26, 27 podemos ilustrar, ¿no?, lo que estamos hablando. Dice Marcos 29, del 26 al 27. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió. Y vemos ahí que él quedó como muerto. Cuando hay liberación, entonces la persona queda como muerto, ¿no? De modo que muchos decían, está muerto, ¿no? Está muerto. Y en el verso 27 dice, pero Jesús lo tomó de la mano y con su ayuda el muchacho se puso de pie, ¿no? Quiere decir que en este proceso de liberación los demonios salen y la persona se queda como muerto, pero después recobra su sentido, ¿no? Y vuelve a su vida normal, ¿no? Entonces vemos que los demonios pues causan mucho sufrimiento, causan mucho dolor, causan enfermedad, causan locura, causan temor, ¿no? Todo porque el ser humano desobedece la ley de Dios, no se aleja de Dios, practica el pecado, ¿no? Otra de las cosas importantes en esta clase de expulsión de demonios, hay que ser de conocimiento de que no se puede expulsar demonios cuando una persona está vacía espiritualmente. Los demonios reconocen, ellos saben cuál es la condición espiritual del creyente. Si el creyente es carnal, está practicando carnalidad, está lejos de Dios, está vacío, no es espiritual, no es un creyente genuino. Y eso sucedió con los hijos de Seba, con los hijos de un sacerdote llamado Seba, ¿no?, que usaron el nombre de Jesús para expulsar demonios, ¿no? Pero ¿qué sucedió? Vamos entonces lecturando en Hechos, en el capítulo 19, vamos a lecturar del verso 13 al 16. Dice lo siguiente: pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, ahí vemos exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Seba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto, ¿no? Verso 15, pero respondiendo el espíritu malo, ahí el demonio respondiendo. Recuerde que los demonios son seres espirituales, ¿no? Entonces el espíritu malo, el demonio, dice: a Jesús conozco. Los demonios conocían a Jesús. A Jesús conozco y sé quién era Pablo. ¿Quién era Pablo? Pablo era un siervo de Dios, llamado por Dios, lleno del poder de Dios. O sea, tanto Jesús como Pablo
estaban llenos del poder de Dios. Por eso decía, ahí los conozco, pero vosotros, ¿quién sois? ¿Quiénes son ustedes? Y el verso 16 dice, y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que vieron de aquella casa desnudos, ¿no? Y heridos, es decir, que los demonios te pueden hacer daño cuando uno se puede meter a liberación sin estar lleno de la presencia del Señor, ¿no? Entonces los demonios reconocen al verdadero creyente, que cuando está lleno de la unción de Dios, cuando está lleno del poder de Dios, los demonios tienen que salir de las personas. Y eso sucedió en el ministerio de Pablo, ¿no? El apóstol Pablo se dice que tocaba la ropa, la gente llevaba los pañuelos y los ponían sobre los enfermos y ellos se sanaban. También ponían pañuelos sobre los que tenían, dice, espíritus malos, ¿no? Y los espíritus malos salían de esas personas, ¿no? Vemos el poder, la unción, cuando uno se llena de la presencia del Señor, ¿no? Eso está en Hechos 19, sobre todo en el verso 11. Verso 11, 12, dice, y hacía Dios milagros. O sea, vemos ahí Dios, el poder de Dios. Dios haciendo milagros extraordinarios, ¿no? Por mano de Pablo. Verso 12, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo. Las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Muy bien, hemos visto claramente textos con respecto a la expulsión de demonios. Espero que esta clase haya sido de mucha edificación para el pueblo de Dios y para las personas que todavía no conocen, ¿no?, la palabra del Señor. Muy bien, hemos terminado esta clase número 6, expulsión de demonios. Dios te bendiga abundantemente y estaremos en la próxima clase. Bendiciones, bendiciones.